otro amigo, a otro gran amigo, a un internacionalista experto, al experto profesor en relaciones internacionales, Jesús López Almejo. Jesús, ¿cómo estás? Hola, mi querido Antonio. Pues muy bien, muy contento de estar con ustedes, con el equipo de Sin Censura y listos para darle al análisis. Listos, Calixtos. Es un análisis que va a ser un poco difícil, profesor, pero vamos a darle. Mire, antes de cualquier cosa, obviamente vamos a seguir tratando el tema del general Salvador Cienfuegos. Usted es internacionalista experto. Usted, tiene las bases académicas para poder hablarnos de esto. Yo le quiero preguntar a usted si es, si se puede acusar formalmente a una persona aquí en los Estados Unidos sin pruebas, sin elementos, si se puede, dejar a una persona en detención preventiva aquí en los Estados Unidos, siendo claramente inocente. Pues de acuerdo al debido proceso, mi querido Antonio, no. Es decir, prevalece la presunción de la inocencia. Pero no sé si te refieres o quieres dar a entender que a Cienfuegos lo detuvieron faltando al debido proceso en Estados Unidos y que es inocente y que lo detuvieron teniendo una carencia de pruebas. No es mi cuestionamiento. Yo estoy convencido, querido profesor, que aquí en Estados Unidos tenemos instituciones sólidas y que hace falta muchísimos elementos para que una fiscalía de cualquier parte de los Estados Unidos presente una acusación formal que busque la detención de un acusado. Por eso es que te lo estoy preguntando. Te lo pregunto porque se está manejando en México, esa es la idea de la Fiscalía General, que no había elementos suficientes para procesar al general Salvador Cienfuegos. Y aquí en Estados Unidos se consideró que sí. Tan se consideró que sí, que una jueza, cuando ya estaba detenido, le negó la fianza para que tuviera su proceso en libertad, profesor. Sí, exactamente. En ese sentido estamos en sintonía. Nada más recordarle a la gente que en Estados Unidos cuando se lleva a cabo una detención de un personaje relevante es porque por lo menos ya le tienen unos años investigándole y ya le tienen armado un expediente. Difícilmente dan un bandazo en falso. Aquí más bien lo que parece inverosímil, estimado Antonio, es que ya teniéndolo capturado, ya habiéndole acusado de por lo menos cuatro crímenes o cuatro delitos graves, entre ellos asociación delictiva, lavado de dinero, tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre otras, de pronto, por presiones del entonces fiscal general William Barr a la jueza Bagley Amon, hubieran decidido entregarlo a la justicia mexicana para que de acuerdo con la ley mexicana se le juzgara y si procedía se le condenara. Pero estamos viendo que la ley mexicana todavía sigue teniendo muchos enfoques y matices políticos y que no necesariamente en el proceso de procuración de justicia no necesariamente se procura la justicia únicamente desde el punto de vista jurídico. Estamos viendo un manoseo político de la cuestión jurídica. Y en ese sentido, pues cabe mencionar también, querido Antonio, que en diversas entrevistas que dio la jueza Bagley Amon, decía justamente que había sido fuertemente presionada por el entonces fiscal William Barr y que prácticamente si esto obedecía a intereses de seguridad nacional, a intereses mayores de la seguridad de Estados Unidos, pues tenía que sacrificar un poco el proceso jurídico para darle paso también a la cuestión política. En ese sentido, en ese orden de ideas, me parece que sí va a ser positivo esto que anunciaron en la mañanera, tanto el presidente López Obrador como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que van a abrir el expediente de manera inédita, pues para que entre ellos, tanto críticos como pros, podamos observar o podamos leer a fondo este expediente y cerciorarnos y también pues evaluar hasta dónde eran las pruebas contundentes y hasta dónde está habiendo una opacidad por parte de las autoridades mexicanas. Lo que me llama mucho la atención, querido Antonio, que sea Marcelo Ebrard y no Gertz Manero quien tenga que dar la cara y quien tenga que rendir de alguna manera, si le queremos llamar de una forma, rendir cuentas
a la gente, porque finalmente pareciera que, y el presidente hoy mismo lo ratificó, pareciera que es el presidente el que en todo momento tiene que dar la cara por Gertz Manero y que además siempre tiene que estar Marcelo Ebrard en cosas que son de la competencia, pues en este caso, del fiscal, de Gertz Manero. Y precisamente el canciller Marcelo Ebrard, el 19 de noviembre, dijo que sería pues un suicidio el regresar al general Salvador Cienfuegos a México y que no pasara nada. Como bien lo mencionas, profesor, tenemos algo muy claro aquí. El que no ha dado la cara es el fiscal Gertz Manero. Hoy dio la cara Marcelo Ebrard a decir que sí, pues sí hizo esas declaraciones, pero que pues la fiscalía simplemente no encontró elementos hacia el general Salvador Cienfuegos. Es un suicidio para el gobierno mexicano, pero no un suicidio para la Fiscalía General, profesor. Mira, el presidente López Obrador dijo 3 cosas cuando tomó posesión, incluso desde antes, desde el Zócalo: no mentir, no robar y no traicionar. Dijo que se cansaba y dijo: me canso ganso de que termino con la corrupción. ¿Hasta dónde, cuando eres omiso a muchos delitos que se le imputan a este señor, pones al servicio tu capital político y tu supuesta calidad moral al servicio de un delincuente o de un presunto delincuente, del que, mira, es cosa de que veamos, de que podamos acceder al expediente criminal número 19-366 del del SF, expediente número 1 de la Corte del Este de Nueva York, para que sepamos desde la fuente original de qué se le está acusando a este señor. Entonces, ¿hasta dónde realmente habrá una lucha frontal contra la corrupción política si, como dicen algunos, cuando personajes de altos vuelos de una administración a la que personalmente el presidente ha estado acusando de ser corrupta, que es la administración de Peña Nieto, y que además también fue oficial mayor este señor en la época de Felipe Calderón, administración a la cual también el presidente de manera deliberada ha estado acusando una y otra vez, ahora hasta apuesta su capital político, primero para que lo liberaran en Estados Unidos y que le soltaran, digamos, al general Cienfuegos, pues ahora sí que con todo y el pesar de la jueza Bagley Amon de Nueva York, y que no hubiera ninguna, pues que hubiera una desestimación de cargos penales allá en Nueva York. Entonces, ¿hasta dónde realmente el presidente está dispuesto a seguir arriesgando su capital político que con tantos años de lucha, de sacrificio, ha estado construyendo de una sociedad otrora manipulada por Televisa, otrora manipulada por medios como Reforma, como El Universal, como El Milenio, como Excelsior, y que por fin logra tener credibilidad, logra tener legitimidad, y esta legitimidad y esta autoridad moral de la que tanto nos ha hablado, la pone al servicio de defender a un personaje como Cienfuegos, que repito, fue secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, una de las, si no es que la administración federal más corrupta de la historia de México, o por lo menos a la que más cosas se le han comprobado. Me parece que sí es algo suicida, mi querido Antonio, y sobre todo que le sigue quedando de ver a la sociedad que está ávida de justicia y ávida de ver que sus instituciones se consoliden y que sean eficaces en la procuración y en la impartición de justicia. Por ahí mucha gente con mucha facilidad se pone a descalificar a quienes nos ponemos a cuestionar a nuestro gobierno. Nada más decirle a la gente, mi querido Antonio, que en una democracia, quienes votamos por un gobierno confiando que las cosas iban a cambiar, tenemos derecho a cuestionar lo que pensamos que está mal. Eso es parte del ejercicio democrático y que no está mal que el presidente salga a rendir cuentas porque para eso lo votamos, para que las cosas se hicieran diferentes, no para que, como advertía George Orwell en este libro de 1984, de donde surge el tema de la ficción distópica, de que un día nos dicen quiénes son los enemigos y el día siguiente resulta que no son tan enemigos, que ahora los enemigos son otros y que después los enemigos son otros y que en términos reales la creación de un enemigo común externo cohesiona al interior.
Y el problema es que con esta ficción distópica nos van a estar enseñando siempre con el dedo hacia dónde tenemos que cuestionar y hacia dónde no. Me parece que es sano, Antonio, que muchas de los personajes que votamos por López Obrador cuestionemos este tipo de acciones. Me parece que no desmerite nada ni el apoyo y que es muy simplón y muy peligroso este discursito de muchos pro 4T de hueso colorado que ahora están diciendo que ellos sí son súper fieles y ellos sí son súper leales por el hecho de que no se bajan del barco cuando la cosa se pone fea. Bueno, una cosa es ser lambiscón y otra cosa es verdaderamente querer el fortalecimiento de las instituciones de un país que se ha caracterizado por adolecer de instituciones fuertes que realmente combatan la corrupción y la impunidad. Y qué bueno que lo mencionas. Vamos a retomar ese tema en unos momentos más, pero antes sigamos con esto. Le voy a pedir a don David que no nos vaya a cortar, profesor. Hace unos momentos el Departamento de Justicia, bueno, la vocera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que ellos se reservan el derecho a restablecer el proceso en contra del general Cienfuegos en caso de que el gobierno de México falle. En estricto apego a derecho internacional, si de pronto restablecen este proceso del general Salvador Cienfuegos acá en los Estados Unidos, el gobierno de México tendría que entregarlo, tendría que extraditarlo, ¿no es cierto? Bueno, si llevan a cabo el proceso y la Fiscalía nuevamente de los Estados Unidos, en este caso del Departamento de Justicia, así lo solicitan, por los tratados de extradición que tenemos, por supuesto que tendrían que llevarse a cabo. Porque parte del argumento que nos dio William Barr, pero sabemos que esto fue un manejo más político que jurídico, era que si había delinquido en México, entonces que en México se le juzgara. Pero siguiendo esa lógica, entonces, ¿por qué nos piden en extradición a otros narcos que delinquen en México, pero que impactan con sus delitos a los Estados Unidos? Pues porque finalmente el impacto final se da allá. En ese sentido, desde este argumento político de William Barr de que se tenía que juzgar en México porque en México había delinquido, pues nos damos cuenta que hay una aplicación selectiva de la justicia y que cuando hay un manoseo político, querido Antonio, del proceso que debiera ser meramente jurídico, pues termina por debilitar a las instituciones encargadas de impartir y de procurar justicia. Y bueno, ahora sí, profesor.